Este seminario permanente sobre migración internacional que se realiza bajo el patrocinio del Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y Sin Fronteras. Para todos ustedes, sobre todo para aquellos que nos acompañan por primera vez, quisiera recordarles el formato del seminario. El seminario es un foro de concurrencia de carácter académico fundamentalmente, pero abierto a la participación de personas interesadas en el tema en los temas de las migraciones internacionales de distintas procedencias y adscripciones. El foro el seminario en cada una de sus sesiones considera la presentación de 2 exposiciones a cargo de investigadores sobre avances o resultados de investigación, y cada uno de los expositores cuenta con 45 minutos para su presentación, y al final, después de esa presentación, contamos con 1 hora para propósitos de participación de los asistentes en forma de preguntas, comentarios y por supuesto también para las réplicas por parte de los expositores. El seminario se transmite por el sistema de videoconferencia a las instituciones que así lo solicitan y que cuentan con la capacidad técnica para hacerlo. Tradicionalmente al Colegio de México, hoy no sé si ya se lograron conectar. ¿Ya? Si es que no veo. ¿Y quién es más? Colegio de México, Universidad de las Américas en Puebla. La Universidad de las Américas en Puebla. Y el CIAD en Sonora, en Hermosillo. En Hermosillo, Sonora, a quienes también les agradecemos su asistencia y conexión. También nuestra intención ha sido y se ha hecho transmitirlo por internet, pero me dicen que ahorita tenemos problemas para hacerlo y pedimos disculpas a aquellos que estaban a la expectativa de conectarse y por supuesto no pueden recibir este mensaje, pero bueno, yo asumo que en cualquier momento se puede reactivar. Tenemos un problema de energía eléctrica aquí en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, y eso impide una serie también de actividades de orden técnico. La sesión del día de hoy, que es la 7ª jornada del ciclo anual correspondiente al año 2004, que hemos denominado Actores Sociales de la Migración Internacional, cuenta con la presencia de 2 distinguidos investigadores en el campo de las migraciones internacionales. Por una parte, el profesor Raúl Delgado Weiss, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por la otra, Teófilo Altamirano, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la primera parte de la sesión estará a cargo del profesor Delgado, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y que, bueno, tiene una larga trayectoria en el campo de los estudios de la migración internacional. Forma parte de la red de migración y desarrollo que ha liderado la Universidad de Zacatecas, el grupo de investigadores que trabajan temas de migración en esa universidad, y el día de hoy su presentación la ha titulado Integración y Migración Internacional en el contexto actual de las relaciones México-Estados Unidos. Yo, con el ánimo de empezar directamente con la primera presentación, le paso la palabra al profesor Delgado. Bien, muchas gracias, Manuel Ángel. Quisiera agradecer también al Colegio de la Frontera Norte, a Sin Fronteras, a SOMEDE y al Colegio de México por la invitación a pues yo creo que ya muy importante foro para discutir temas sobre migración internacional. Yo esperaba que me tocara un día muy bonito y que iba a tener aquí vista del mar. Sin embargo, me tocó un día bastante lagañoso que espero se vaya mejorando a medida que vaya avanzando la presentación. Bueno, el tema del que voy a hablar, le puse un título un poquito más provocador de lo que aparece, aunque realmente
las temáticas que se enviaron van a ser cubiertas, y este título un poco más provocador también intenta reflejar el contenido de la presentación, como ustedes lo van a poder constatar, y además espero provocar bastante discusión en torno a un tema que me parece central. Entonces yo le llamé a la ponencia, que va a ser publicada en una revista de estudios centroamericanos, se llama Migración e Imperialismo, reflexiones en torno al proceso de integración México-Estados Unidos. A raíz de la implantación de las políticas de corte neoliberal en México, el proceso de integración económica con Estados Unidos experimenta cambios de primera magnitud, cambios fundamentales. No solo se intensifican las relaciones comerciales entre ambos países, sino que se generan transformaciones profundas en el ámbito productivo, asociadas a una reestructuración de los procesos de trabajo de carácter binacional, con fuertes repercusiones en el campo laboral. El propósito central de mi ponencia, de mi presentación, es incursionar en el análisis de esta problemática, tomando como referente el caso de la migración México-Estados Unidos. La hipótesis central en torno a la cual voy a argumentar es la siguiente. Tras el proceso de integración y la actual dinámica migratoria México-Estados Unidos, subyace una mayor subordinación del país a los intereses estratégicos, económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, donde la fuerza de trabajo mexicana, incluyendo tanto la que labora en el ámbito territorial del país como la que emigra y se emplea allende las fronteras, es compelida a cumplir un papel estratégico en el proceso de reestructuración industrial estadounidense. Voy a dividir mi presentación en 5 partes. En primer lugar, voy a intentar develar, esto me parece muy importante, el rostro, cuál es el verdadero rostro del modelo exportador mexicano en el marco del actual proceso de integración México-Estados Unidos, que toma lugar bajo la égida neoliberal y sobre todo a raíz de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En segundo término, voy a presentar algunos datos reveladores de la nueva dinámica migratoria que en este contexto, y quiero insistir en este contexto porque me parece que este es un elemento fundamental para entender la dinámica migratoria, incluyendo en esta nueva dinámica también alguna referencia a los cambios cualitativos que acusa el fenómeno migratorio. Enseguida trato de abordar la dialéctica particular que en este contexto se genera entre el crecimiento exportador del país y la migración internacional. En cuarto lugar, me propongo develar el significado y alcances de las tentativas recientes de negociación bilateral México-Estados Unidos en materia migratoria, y termino mi exposición haciendo una referencia bastante puntual, muy breve, a las respuestas y a los procesos de creación de alternativas, que están emergiendo aún sea de manera muy incipiente, desde la base misma de la comunidad migrante, pero creo que nos marcan también el camino en que se está reaccionando, ¿no?, de parte de la comunidad migrante. Entonces paso al primer punto de mi exposición: el modelo exportador mexicano y las dinámicas del proceso de integración. A través de la rigurosa y en muchos sentidos fundamentalista aplicación del recetario neoliberal, liberalización, desregulación y privatización, México logra posicionarse en relativamente corto tiempo como la primera potencia exportadora de América Latina y séptima en el mundo. Asimismo, despunta como una de las economías más abiertas del mundo, con una plataforma de exportación dirigida principalmente a Estados Unidos, compuesta en un 90% por bienes manufacturados, de los cuales casi el 40% se ubican en la categoría de bienes difusores de progreso tecnológico. ¿Es esta, me pregunto, realmente una imagen de éxito del modelo de integración de México con Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de este aparente éxito del modelo exportador mexicano?
quiénes son, qué es lo que verdaderamente exporta el país, creo que esto es muy importante precisarlo, y quiénes son los principales actores y beneficiarios del auge exportador. De manera muy breve, si examinamos el nuevo perfil de las exportaciones mexicanas, lo primero que llama la atención es el elevado dinamismo y el peso específico que ha alcanzado por las empresas maquiladoras, cuyas ventas al exterior se multiplicaron por 25 entre 1982 y 2003, para alcanzar en el último año una proporción cercana a la mitad del total de las exportaciones manufactureras. Aunado a esto, se aprecian también importantes procesos de maquilización disfrazados en otros rubros de la exportación manufacturera. Hay algunos autores que le llaman maquila-like processes, como es James Seifer o Enrique Dussel. Y se refieren a estos como que abarcan el 78% de todas las exportaciones, los procesos de maquila y los maquila-like processes. Un claro ejemplo de esto es el que tiene que ver con la industria automotriz en México. Hay que tomar en cuenta también otro dato que es muy revelador de esto mismo, que es que la participación de las importaciones temporales en el total de las exportaciones mexicanas fue de casi 80% entre 1993 y 2001. O sea, el elevadísimo componente importado, que es un rasgo característico inherente a la maquila. En similar tenor se advierte también una importante y desproporcionada presencia del comercio intrafirma con los Estados Unidos, el cual se estima del orden del 65 a 75%, cuestión que además de contravenir el libre juego de mercado pregonado por la ortodoxia neoliberal, pone de relieve el fuerte saqueo al que por esta vía está siendo sometida la economía mexicana. No debe perderse de vista que el concepto de producción compartida inherente al comercio intrafirma no implica utilidades compartidas. Los precios de exportación en este tipo de comercio son fijados artificialmente por las compañías sin declarar utilidades, lo que posibilita no solo, como lo han demostrado algunos autores, no solo una transferencia neta de ganancias al exterior, sino que permite incluso subsidiar con cargo a la economía mexicana cada uno de los empleos generados. Lo hasta aquí expuesto, aparte de mostrar la fragilidad y la volatilidad del dinamismo exportador, nos plantea la necesidad de que valoremos en su justa dimensión la naturaleza y alcances de lo que verdaderamente exporta el país. A este respecto, es evidente que al segmento mayoritario del comercio exterior mexicano, aquel que se inscribe en la órbita del comercio intrafirma y que se engloba preponderantemente en el sector maquilador, le queda grande la categoría de exportación manufacturera, pues en el fondo lo que se vende al exterior, y esto quiero puntualizarlo, en el fondo lo que se vende al exterior es fuerza de trabajo sin que ésta salga del país, como muy bien hace bastante tiempo, desde 1996 lo había apuntado en un trabajo que me parece muy importante Carlos Tello. De aquí que tras el velo del supuesto avance en la perspectiva secundario exportadora, se encubra el achicamiento de una parte de la economía mexicana a la que se reduce y compele a fungir como reserva laboral para el capital foráneo, principalmente estadounidense. No está por demás apuntar que esta línea de especialización de las exportaciones guarda una cierta relación con la exportación directa de fuerza de trabajo de México hacia Estados Unidos vía migración laboral, imprimiendo un sello característico a la naturaleza del intercambio comercial entre ambas naciones. En uno y otro caso, exportación indirecta o directa de fuerza de trabajo implica una pérdida neta para el país. La maquila implica la transferencia neta de ganancias al exterior, en tanto que la migración priva a la economía mexicana de la principal mercancía para la acumulación de capital. Para concluir este primer punto de mi presentación, quisiera hacer dos apuntes muy breves. El primero, además de fuerza de trabajo
que constituye la principal mercancía de exportación del país, con una contribución neta a la balanza comercial de poco más de 31,000 millones de dólares en 2003. Este dato suma las remesas de los migrantes con lo que son los salarios de la industria maquiladora. Además de fuerza de trabajo, que es la principal, insisto, la principal mercancía de exportación, México exporta también recursos naturales en bruto, principalmente petróleo, y activos, provenientes sobre todo de la privatización de empresas públicas y también de la venta de empresas mexicanas que han entrado en quiebra. Hacia esto último, hacia la compra de activos, se ha dirigido el grueso de la inversión extranjera directa, poniendo en relieve no solo el carácter no productivo de este tipo de inversión, sino su denodada contribución a los procesos de concentración y centralización de capital de las grandes empresas transnacionales. Entonces, a esto realmente, quitándole un poco el disfraz de una exportación manufacturera de alta tecnología, es a lo que se reduce realmente nuestra plataforma de exportación, a fuerza de trabajo, recursos naturales en bruto y activos. El segundo punto, muy relacionado con este, y que quizás mejor sintetiza el carácter extremadamente restringido que bajo estas circunstancias adquiere el proceso de acumulación de capital en México, es la despiadada transferencia de excedentes que acompaña a esta forma, a esta modalidad de integración, que en un trabajo que estamos ahorita preparando con un colega, con James Cipher, estamos trabajando sobre lo que llamamos el patrón de acumulación maquilizado, para diferenciarlo de lo que es el patrón secundario exportador, como primero se le llamó por José Valenzuela Feijoo, o el patrón de acumulación neoliberal, como también se le ha tendido a llamar, pero que no marca las peculiaridades, las diferencias entre el proceso que se da en México y el que se da en otras partes de América Latina. Entonces creo que el modelo mexicano cae perfectamente en esta idea de la maquilización. Entonces, este proceso viene acompañado de una despiadada transferencia de excedentes al exterior. Hay un cálculo reciente que hizo John Sachs Fernández y Omar Núñez, que se refiere a las transferencias de excedentes, principalmente dirigidas a Estados Unidos, que se han dado en los últimos 15 años. Y ellos estiman que se han transferido 457 billones, o sea, millones de dólares, a precios constantes de 1990. La contundencia de esta cifra cobra su verdadera dimensión si se considera que América Latina figura como la primera región tributaria del mundo subdesarrollado y que en el contexto de América Latina, México se sitúa a la cabeza. Bueno, paso ahora a la segunda parte de la presentación, en donde quisiera dar algunas cifras acerca de lo que ha sido la escalada migratoria de México, Estados Unidos, y que tiene sobre todo como punto de arranque el inicio de la aplicación de las políticas neoliberales, y que cobra particular dinamismo a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aun cuando la migración laboral México-Estados Unidos es un fenómeno que cuenta con una larga historia que data de fines del siglo XIX, en su fase actual se caracteriza por exhibir un dinamismo que no tiene precedentes, incrementado con la puesta en vigencia, como señalé hace rato, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Basta señalar en este sentido que en las últimas 3 décadas, según datos de CONAPO, el promedio anual de mexicanos que estableció su residencia en Estados Unidos se multiplicó 14 veces. Tal dinámica, que en sí misma cuestiona las bondades del proceso de integración en el que estamos inmersos, conlleva también transformaciones cualitativas de primer orden. Para dar una idea de la magnitud alcanzada por el fenómeno migratorio, voy a simplemente a mencionar algunas cifras que seguramente ya todos ustedes conocen, pero que no está por demás apuntar. Siendo Estados Unidos el país que cuenta con los niveles más elevados de inmigración en el mundo,
el contingente de inmigrantes mexicanos constituye con mucho el núcleo mayoritario, con casi el 30%. La población de origen mexicano que reside en Estados Unidos se estima en 25.5 millones para 2002, según estimaciones de CONAPO. Entre emigrantes, documentados o no, nacidos en México, que se estiman en 9.5 millones, y ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana. De acuerdo con estimaciones también de CONAPO, entre 2000 y 2002, un promedio anual de 390,000, casi 400,000 mexicanos establecieron su residencia en Estados Unidos. Esta cifra sitúa a México como principal emisor de migrantes del orbe. De acuerdo con las estimaciones más recientes del Banco Mundial, México prácticamente se equipara con India como principal receptor de remesas del mundo, con un monto total de envíos de casi 10,000 millones de dólares en 2002. Esta cifra se eleva a 13,266 millones de dólares en 2003. En el primer trimestre de 2004, las remesas se incrementaron 36.49% respecto del primer semestre de 2003. Ello nos hace prever, así de manera muy simple, que al cierre del año el monto de remesas podría estar alcanzando los 18,000 millones de dólares. Esos datos sitúan a México a la cabeza de la migración internacional mundial. Quisiera agregar que las remesas, tan conocidas como migradólares, constituyen globalmente la tercera fuente de divisas en importancia del país y la segunda en términos netos, después del petróleo. Más aún, en 1998, 2001 y 2002, en términos netos, fungieron como la primera fuente de divisas del país. A pesar de que ahora a los migrantes se les ha convertido en héroes, estas cifras se han difundido realmente poco. Entre los académicos las conocimos bastante, pero no tanto en el plano de noticioso. Afortunadamente por aquí creo que había alguna gente de la televisión, en fin, y creo que es importante que tomemos conciencia de esta realidad. Entre los principales cambios cualitativos experimentados por el fenómeno, yo quisiera destacar algunos que modifican en muchos sentidos la visión estereotipada que teníamos de la migración México-Estados Unidos y que nos muestran la emergencia de un nuevo perfil, de un nuevo rostro de la migración México-Estados Unidos. Aun cuando la intensidad de la migración internacional varía territorialmente, en la actualidad el 96.2% de los municipios de México ya registra algún tipo de vínculo con la migración internacional. O sea, prácticamente en todo el país se está dando el fenómeno. Algo similar ocurre en los Estados Unidos, donde la población residente de origen mexicano, no obstante estar concentrada en básicamente 3 estados, se halla también y crecientemente diseminada en prácticamente todo el país, incluyendo Alaska y Hawái. El 55% de la población de 15 años y más, nacida en México que reside en Estados Unidos, cuenta con una escolaridad de secundaria completa o más. Esta cifra se eleva a 71.8% al considerar todo el espectro de la población de origen mexicano establecida en Estados Unidos. La media para México, fíjense bien, la media para México en este caso es de 51.8%, casi 20 puntos porcentuales menos, lo que significa que en términos generales y contra lo que comúnmente se supone, se está yendo más fuerza de trabajo calificada de la que tiende a quedarse en el país, y esto nos habla de un rasgo que es consustancial a la dinámica migratoria y que es la selectividad también del proceso migratorio. Otro dato que también me parece muy significativo es que es un poco tomar conciencia de otro tipo de desplazamiento que es poco visible y que se sale también de los estereotipos de la migración laboral, y que corresponde a los mexicanos que residen en Estados Unidos, que cuentan
con un nivel de escolaridad equivalente a licenciatura o posgrado. En este caso, el monto asciende a 425,000, si tomamos en cuenta, según las estimaciones de 2002, hay 425,000 con licenciatura o posgrado en Estados Unidos, son personas nacidas en México. Y esta cifra se eleva a 1.5 millones si tomamos todo el espectro de la población de origen mexicano. Entonces ya estamos hablando de un fenómeno de dimensiones importantes de lo que se conoce como fuga de cerebros. Otro dato importante, el 36.6% de los emigrantes laboran en el sector industrial, en el sector secundario, mientras que en México solo lo hace el 27.8%, o sea, casi 10 puntos porcentuales menos. Esta situación contrasta también con la visión estereotipada del migrante como trabajador agrícola, mostrándonos un cambio fundamental en el mercado laboral transfronterizo. Solo el 12.1% de los migrantes labora en el sector primario. Aunque, como lo han subrayado claramente Jorge Durán y Douglas Massey, la agricultura norteamericana está totalmente mexicanizada. Todos estos cambios han venido acompañados de algo que también es muy importante subrayar, un cambio trascendental en el patrón migratorio, de un patrón con predominio del migrante circular. Se pasa a uno con la preeminencia del migrante establecido, incluida una mayor participación de mujeres y de familias enteras. Paso entonces al tercer punto de la presentación, que le llamo dialéctica entre crecimiento exportador y migración internacional. Lo primero que quisiera señalar en relación con este punto es que el dinamismo exportador del país cuestiona dos conceptos clásicos que intentan dar cuenta de la inserción subdesarrollada de las economías en la teoría latinoamericana clásica del desarrollo económico. No aplica, aun y cuando parezca, el concepto de dualismo estructural de corte funcionalista como tampoco el concepto de enclave, que ha sido desempolvado por algunos autores para dar cuenta de la integración económica México-Estados Unidos. Lejos de lo que estos conceptos suponen, no existe una desvinculación entre el sector eufemísticamente exitoso, el sector exportador, y el resto de la economía, ni son ambos susceptibles de analizarse por separado. Por el contrario, los auges relativos del segmento exportador se basan precisamente en la pauperización del resto de los sectores. Entonces, no solo no tienen un efecto de arrastre, sino que tienen un efecto nocivo sobre el resto de la economía. Y sobre esto también se han hecho algunas investigaciones que muestran este impacto pernicioso sobre el resto de la economía mexicana. Entonces no cabe, como decía al principio, el concepto de enclave para explicar esta situación. En este sentido es importante precisar que el impulso exportador de la economía mexicana demanda ciertas condiciones macroeconómicas que dan lugar al estrujamiento de la acumulación interna, en particular mediante el achicamiento de los gastos de inversión pública, el abandono de las actividades, el abandono más bien del Estado de las actividades estrictamente productivas, el establecimiento de tasas de interés atractivas para el capital foráneo, que como contrapartida deprimen la actividad doméstica de la economía, entre otros. Todo esto tiene como corolario la profundización de las desigualdades sociales y la generación de una masa cada vez mayor de trabajadores que no encuentra acomodo en el mercado laboral formal del país, por lo cual una tercera parte de la población económicamente activa se ubica en el llamado sector informal. Y resulta ser
precisamente, el caldo de cultivo que nutre el vigoroso, el desbordante proceso migratorio transfronterizo que se registra en la actualidad. En relación con la dialéctica entre migración y crecimiento económico que en estas circunstancias se genera, hay 5 aspectos sobre los que quiero hacer hincapié. El primero, la migración entraña ciertos aspectos positivos que tampoco podemos negar, aunque habría que tal vez entrecomillar, para la economía emisora, que no deben tampoco soslayarse. Por un lado, las remesas operan como una de las principales fuentes de divisas del país, cuestión que se redimensiona con la caída de otras fuentes de financiamiento externo, como la inversión extranjera directa y de las exportaciones de la industria maquiladora, que, como todos ustedes saben, a partir del año 2000 empieza una etapa de declive o de disminución relativa. Por otro lado, las remesas contribuyen en un plano más específico a sufragar los gastos sociales y la infraestructura mínima donde otrora operaba la inversión pública, amén de su significativa contribución a los gastos de subsistencia de cientos de miles de hogares. Esto hace que la migración opere como una invaluable válvula de escape y de seguridad ante la disminuida capacidad estructural de la economía para expandir el empleo. Hay en este sentido una clara correlación inversa que un colega, Héctor Rodríguez, ha demostrado cabalmente entre pobreza e índices de marginación por un lado e intensidad migratoria por el otro. Entonces hay una correlación inversa entre estos dos fenómenos. En segundo lugar, por encima de estos rasgos positivos, con todos los matices que quiera, que tiene esta nueva dinámica migratoria, no debe perderse de vista que la migración implica por sí misma una pérdida de recursos valiosos para la economía en tanto exportación de riqueza potencial. A su vez, la exportación de fuerza de trabajo entraña una transferencia al país receptor de los costos de reproducción y calificación de este recurso, costos sufragados por todos los mexicanos. En tercer lugar, a diferencia de la fuerza laboral que se exporta indirectamente vía maquila, la que migra y se establece en los Estados Unidos consume en ese país una parte muy significativa de sus ingresos salariales, con la consecuente y obvia transferencia de su impacto multiplicador potencial a la economía norteamericana. Tómese en consideración que los residentes mexicanos aportaron en 2001 a la economía, más bien este dato es para 2002, en 2002 a la economía de Estados Unidos en calidad de consumidores 125,000 millones de dólares. Esta cifra se elevaría a 361,000 millones de dólares si consideramos todo el espectro de la población de origen mexicano. Para tener un referente, ¿no?, sobre este dato, que me parece muy importante, el monto total de las remuneraciones en México, medidas en relación también con el Producto Interno Bruto, es de 32.6%. Si hacemos la conversión a dólares de esta cantidad en 2002, que es el mismo año al que yo estaba haciendo referencia, estaríamos hablando de 209,000 millones de dólares. Aquí estamos diciendo que los mexicanos en Estados Unidos ganan 125,000 millones de dólares, pero la población de origen mexicano gana 361,000 millones de dólares, o sea, más que todas las remuneraciones que reciben los mexicanos en México. Desde un punto de vista fiscal, los migrantes internacionales, como lo han demostrado diversas investigaciones, como por ejemplo The National Immigration Forum, aportan más de lo que reciben en prestaciones y servicios públicos. Aún y cuando hay y tampoco lo niego, una polémica en relación con esto, pero también hay una buena parte de datos que son bastante contundentes que apuntan en esta dirección.
contribuyen en este sentido a la dinamización de la economía receptora mediante la transferencia de recursos al Fondo de Capital Social a disposición del Estado norteamericano. Y el quinto punto que quería plantear es que, aunque es difícil medirlo, al presionar sobre el mercado laboral, los migrantes tienden a incidir adversamente en el incremento de los salarios, sobre todo en los campos o segmentos del mercado laboral en los que se desempeñan. A este respecto, un estudio reciente de Jan Papail pone en relieve que el salario promedio que reciben los migrantes mexicanos se ha venido reduciendo sistemáticamente en el curso de los últimos 25 años. Medido a precios constantes de 2000, disminuyó en un 38% en este lapso. Esto se da paradójicamente cuando opera un incremento en la calificación laboral de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Todo esto no hace sino evidenciar la dialéctica perversa que se genera entre la dinámica exportadora mexicana y la migración internacional. Mientras que a México le compete la reproducción y calificación de la fuerza de trabajo que exporta directa e indirectamente, Estados Unidos usufructúa estas ventajas para reestructurar su inserción industrial y disminuir sus costos de producción. Paso al penúltimo punto, todavía estamos a tiempo. Las vicisitudes de le llamo las vicisitudes de la agenda bilateral. Tanto México como Estados Unidos no reconocen y por lo tanto tampoco actúan en la perspectiva de una agenda bilateral sobre migración que esté a la altura de una realidad imposible de ignorar por su importancia para la economía y la sociedad en general de ambos países. Bajo estrechos cálculos de costo-beneficio, con el claro propósito de evitar una confrontación con Estados Unidos, sobre todo en relación con la migración indocumentada, el gobierno mexicano optó por seguir entre 1974 y finales de los 80 una estrategia sui generis que García y Griego denomina la política de la no política y que consistía en no tener, al menos explícitamente, una política en materia migratoria. La negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convierte en un referente fundamental para el curso subsecuente de las relaciones México-Estados Unidos y en particular de la migración internacional. El hecho de que el gobierno mexicano haya aceptado excluir el tema migratorio de la agenda de negociaciones y adherir acríticamente el principio de libre flujo de capitales y mercancías pone de relieve no solo su falta de compromiso con el sector migrante, sino su franca, y esto lo vamos a ir viendo con calma, su franca subordinación a los intereses hegemónicos de la banca y las corporaciones transnacionales estadounidenses. En la misma tesitura se ubica la tibia postura asumida por el gobierno mexicano en relación con la violencia desencadenada en contra de los miles de mexicanos que día con día intentan cruzar la frontera, que en los últimos 5 años, como también todos ustedes saben, ha cobrado más de 1.500 muertes, y la violación a los derechos humanos de que cotidianamente son objeto. A fines del año 2000, con la llegada de Vicente Fox al gobierno, se produce una revaloración del tema migratorio, especialmente ante su desbordante crecimiento y la incapacidad de Estados Unidos para contenerlo o regularlo de manera unilateral. De hecho, este es un fenómeno que ya se empieza a dar en todo el mundo, el problema de cómo regular los flujos migratorios ante el incremento de la brecha norte-sur. Y ya hay una comisión de Naciones Unidas que está encargada de trabajar en torno a este problema, que ya es un problema que tiene dimensiones internacionales, dimensiones globales. Ahora, todo esto desemboca en la conformación de una agenda de negociación bilateral, que era la famosa enchilada, integrada por 5 puntos. La regularización de la situación migratoria de connacionales, lo que el gobierno de Washington denominó la amnistía, el programa de trabajadores temporales o trabajadores, como también se les llamaba, huésped, la ampliación del número de visas, el fortalecimiento de la
seguridad en la frontera y el impulso a programas de desarrollo en las zonas de alta migración. Aun cuando esta agenda fue virtualmente cancelada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el análisis de los magros avances logrados en este breve lapso resulta leccionador, sobre todo si se considera que el tema ha sido puesto nuevamente en la palestra con el esbozo de iniciativa de Bush de impulsar un programa de trabajadores temporales dada a conocer el 2 de enero de 2004. Por cuestiones de tiempo, ¿no?, y para no entrar en muchos detalles, me voy a limitar a destacar solamente 2 de los 5 puntos de la agenda donde se lograron algunos avances. El primero de estos puntos fue el impulso a un nuevo programa bracero, orientado a permitir que indocumentados mexicanos trabajen legalmente en Estados Unidos con un salario mínimo garantizado y acceso a algunos fondos de valor, pero a condición de que regresen al país luego de un año de estancia. El acceso a este programa se iba a ajustar anualmente en función de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Aquí se expresa, en mi opinión, con bastante nitidez, uno de los ejes fundamentales de la postura de Washington en el proceso de negociación. Bajo la generosa oferta de sacar de la sombra de la ilegalidad a millones de migrantes laborales mexicanos y concederles derechos laborales mínimos, el programa se propone, en palabras del propio senador Graham, que fue su principal impulsor, fortalecer a la economía de Estados Unidos. Por lo menos lo dicen de manera muy abierta. A este tipo de programas, por ejemplo, Stephen Castles le llama programas de exclusión diferenciada. Y hay también una vasta literatura en relación con estos programas que desde mi punto de vista no son realmente la solución al problema migratorio, y es algo de lo que está proponiendo ahora el presidente Bush. El segundo tema donde realmente se lograron los mayores avances es el de la seguridad fronteriza. Aquí, al igual que en el programa de trabajadores huésped, se ha impuesto la visión e intereses de Washington. Un claro ejemplo de ello es el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, suscrito el 22 de junio de 2001, el cual incluye fortalecer medidas para prevenir el acceso a cruces en zonas de alta peligrosidad, prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al sur de la frontera de México, efectuar operativos de disuasión de la migración entre la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los grupos Beta, e intercambiar información entre la Procuraduría General de la República de México y el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, para combatir a las bandas de polleros, supuestamente. Se trata en esencia de un conjunto de operativos coordinados a través de los cuales cuerpos policiales de México son puestos al servicio de la seguridad de Estados Unidos, asignándoles tareas de combate a la migración indocumentada bajo el supuesto compromiso de proteger los derechos humanos de quienes intentan cruzar la frontera. Las casi 400 muertes de migrantes mexicanos ocurridas año con año en los últimos años, el aumento del presupuesto del SIN en casi un 30%, y la decisión de incrementar en casi 800% el número de elementos de la Guardia Nacional apostados en la franja fronteriza, sin mencionar la intervención del FBI, son señales inequívocas de que los derechos humanos no figuran entre las prioridades de Washington. Por su parte, la tibieza de las autoridades mexicanas frente a estas medidas revela que tampoco para la administración del presidente Vicente Fox los derechos humanos son una prioridad. Y peor aún, a cambio de supuestas prebendas en relación con la migración laboral, que hasta ahora no han sido sino falsas promesas, el gobierno de México ha aceptado desempeñar el papel de centinela de los Estados Unidos en su frontera sur, mediante el impulso, entre otras medidas, del Plan Sur, consistente en una operación de sellamiento de dicha frontera mediante un control policíaco y militarizado
de la misma. De este modo, Estados Unidos delega en el gobierno mexicano tareas encaminadas a contener la migración centro y sudamericana. De lo aquí expuesto, de manera bastante puntual queda claro que el saldo de la negociación bilateral en materia migratoria resulta favorable única y exclusivamente a los intereses estratégicos, geopolíticos, de seguridad hemisférica y geoeconómicos de aprovechamiento de las ventajas que ofrece México en términos de fuerza de trabajo barata y recursos naturales de Estados Unidos. Para concluir este quinto punto, o este penúltimo punto de la presentación, quisiera destacar que en este proceso asimétrico, claramente asimétrico de negociación, que nada tiene que ver con el principio de responsabilidad compartida pregonado por la administración foxista, el rostro digno que por largo tiempo caracterizó a la política exterior mexicana acabó siendo desfigurado y reemplazado por el de la subordinación abierta. Paso ya al último punto de la presentación. Lo denomino la comunidad migrante ante los desafíos de la integración. Lo primero que quisiera destacar en relación con este tema es que la comunidad migrante ha comenzado a cambiar su fisonomía, aun sea en términos incipientes, de una población aislada, dispersa y desorganizada. Como un subproducto contradictorio de la evolución histórica y maduración de las redes sociales migratorias, se produce un tránsito cada vez más perceptible y significativo, que yo creo que es importante visibilizar, del migrante individual hacia lo que podría concebirse como un agente colectivo binacional y transterritorial. El migrante colectivo, como uno de nuestros colegas, Miguel Moctezuma, ha bautizado. Este proceso se expresa en la conformación de una significativa constelación de clubes, que suman más de 500 en la actualidad, de asociaciones de estos, de federaciones por entidades en varios estados de la Unión Americana y de alianzas múltiples y coaliciones de organizaciones de diversas entidades que tienen un horizonte nacional y binacional. Lo significativo a resaltar en torno a este punto es que por esta vía la comunidad migrante avanza hacia esquemas organizativos superiores, caracterizados, entre otras cosas, por disponer de una organización formal relativamente permanente, fortalecer a partir de ella los lazos de identidad cultural, pertenencia, solidaridad y membresía con sus lugares de origen, abrir perspectivas cada vez mayores de interlocución ante diferentes instancias públicas y privadas, tanto en México como en Estados Unidos, y contar con un no despreciable potencial financiero a través de fondos colectivos que superan las limitaciones y las rigideces propias de las remesas individuales o familiares, para destinarlos a obras sociales, como es el caso, por ejemplo, del 3x1, y eventualmente a proyectos de desarrollo local y regional. Todo esto da cuenta de un vigoroso, de un pujante, aunque incipiente, transnacionalismo desde abajo. Tal vez la demanda que mayor convocatoria ha tenido o concitado más interés al seno de la comunidad migrante organizada en los Estados Unidos y que le ha permitido tender puentes con organizaciones de la sociedad civil del país, sea la correspondiente al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de los mexicanos en el extranjero. En esta demanda, que es una consecuencia inmediata de la reforma constitucional de 1992 sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana, se sintetizan en mi opinión, tres reivindicaciones que apuntan en dirección opuesta a la ideología y a la práctica propias del globalismo neoliberal, en tanto expresión, también podríamos decirlo, del transnacionalismo desde arriba. Fortalecimiento, estos tres puntos son: primero, fortalecimiento de la identidad nacional, de la mexicanidad frente a la tendencia desintegradora y desarticuladora inherente al globalismo. Segundo, impulso colectivo al desarrollo local y regional en contraposición al impacto destructivo del mercado interno y las bases productivas nacionales propio de la reestructuración neoliberal. Y tercero, democracia desde abajo, atacando la separación entre clase política y sociedad civil inherente
a la democracia neoliberal. En otro plano, y con esto termino, las demandas de la comunidad migrante en Estados Unidos apuntan hacia la regularización del estatus legal, los derechos ciudadanos plenos y la conformación de una sociedad multicultural, en contraste con la exclusión política, la marginación socioeconómica y la formación permanente de minorías étnicas, de guetos. Y podemos, yo creo que también apuntar la demanda de apertura de fronteras, dirigida hacia uno de los puntos neurálgicos de la estrategia de dominación imperialista impuesta en el curso de las últimas décadas y que está en el corazón del actual proceso de integración México-Estados Unidos, como lo he tratado de argumentar a través de toda esta presentación. Gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna pregunta en la Universidad de las Américas de Puebla? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Se pueden identificar antes de hacer la pregunta, por favor? Sí, ya. Mi nombre es Jessica Romero. Estoy haciendo mi tesis sobre la migración tlaxcalteca y en especial el programa 3x1. Y mi pregunta es para el doctor Raúl Delgado, y es respecto a qué otras alternativas tienen los migrantes que desean invertir en sus comunidades de origen y que no sea por lo del 3x1. Ya, bueno, bien. Muy bien, Jessica. En relación con la pregunta que haces de qué otras alternativas, pues, bueno, el 3x1 realmente no es un programa de inversión productiva, es un programa de inversión social y que ha tenido bastante buena acogida, incluso desbordando las posibilidades de las contrapartes de los otros, de las otras instancias de gobierno que participan. Yo creo que ahí tenemos realmente un gran desafío. Sí, hay inversiones productivas que no nada más tienen que ver con las remesas individuales y familiares, sino también inversiones ya con remesas colectivas que se están haciendo en el caso de Zacatecas a través de las organizaciones de migrantes. Hay un proyecto que está montado entre la Federación de Clubes del Sur de Zacatecas y la Fundación para el Desarrollo también del Sur de California y la Federación y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Zacatecas, que empieza a tener varios proyectos de inversión muy interesantes que vienen de iniciativas en donde participan varios socios migrantes con su contraparte en Zacatecas. Pero es algo que apenas es muy incipiente y de lo que se está dando como una posibilidad que tiene que ir acompañada de políticas públicas que incentiven y hagan avanzar este proceso, que creo que puede ser muy importante para pensar en opciones para el desarrollo local y regional. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta en las Américas? Sí, soy la profesora Mariana Marchand aquí de la UDLA y estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la migración de tlaxcaltecas y a Estados Unidos y los efectos en las comunidades en Tlaxcala. Mi pregunta, o más bien comentario, es que nosotros hemos encontrado que los tlaxcaltecas que todavía tienen muchos problemas de organizarse, que aunque sí han existido unos clubes tlaxcaltecas que en realidad no han funcionado muy bien, hay mucho desconfianza entre la gente de organizarse en clubes, aunque hemos mostrado un poco de los ejemplos, modelos de los zacatecas, pero no funciona muy bien. Además, en vez de, por ejemplo, gente de Puebla o de otros lugares, los tlaxcaltecas no están muy concentrados en un lugar, están mucho más dispersos. Entonces me gustaría saber sus ideas, sus comentarios acerca de esta observación. Gracias. Bien, María, a mí me parece muy importante
el avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes. Creo que esto es un paso muy significativo para contrarrestar los impactos negativos de la migración. Se están dando en el caso de los zacatecanos algunos programas de fortalecimiento institucional que son fundamentales para que las organizaciones de migrantes puedan dar pasos hacia adelante en proyectos de desarrollo local y regional. Yo creo que en el caso de los tlaxcaltecas, yo creo que sería muy importante que tuvieran relación, ponerlos en contacto con algunos clubes y organizaciones de migrantes exitosas y muchas veces el transmitir experiencias, el entrar en contacto y ver la fuerza y las posibilidades que abre la organización hacen que este grupo de migrantes logre cerrar etapas en el desarrollo de las organizaciones. Ahora, yo quiero señalar que las organizaciones zacatecanos tuvieron un largo proceso de maduración. Entonces, si los tlaxcaltecas, no sé qué tan reciente es la migración, ¿no? Pero en el caso de Zacatecas lleva muchos años. Entonces, este es un proceso de maduración de las redes sociales migratorias. Sin embargo, se han dado casos, y los conocemos algunos, en donde se pueden quemar algunas etapas y hacer un poquito más acelerado este proceso, que es un proceso muy importante, muy positivo para los migrantes y que tiene que ver con el empoderamiento de la comunidad migrante. Gracias, Raúl. ¿Alguna pregunta en el CIAD, en Sonora? Perdón, no tenemos sonido, no recibí. Ah, ya. Sí, buenas tardes. Soy Gilda Salazar y aquí estamos coordinando un proyecto sobre migración interna. Estamos viendo un proyecto con población migrante. Mi pregunta va en el sentido de que me gustaría escuchar los comentarios conferencistas en el contexto de lo que él nos expone. ¿Cuál sería su comentario en la importancia de la migración interna, de los lugares de destino, como es el caso de Sonora? Generalmente es visto como un lugar de paso, pero esto es relativo porque hay una población importante que se queda por temporada en el estado. Y en relación a esto, a lo que usted mencionó muy de paso, pero que es mi interés, yo soy antropóloga, que tiene que ver con la migración circular y la mayor participación de mujeres y familias enteras. Es decir, ¿qué importancia tiene en el contexto de lo que usted mencionó y de los estudios de migración internacional, estudios de migración interna? Yo creo que este es un punto muy importante y sobre el que tenemos muchas lagunas, muchos vacíos. Yo sospecho que hay una gran vinculación entre la migración interna y la migración internacional. Hace muchos años, hace una década, o 2 décadas tal vez, había como un boom de los estudios sobre migración interna, sobre todo en el agro mexicano, ¿no? Por ejemplo, de los trabajadores cañeros, en distintas, los que colectan algodón, tomate, en el caso de Sonora. Sin embargo, yo, hasta donde sé, y en esto confieso que no es mi fuerte, han disminuido mucho las investigaciones sobre sobre la migración interna y los vínculos que ésta puede tener con la migración internacional. Yo creo que este realmente es un campo de estudio muy importante que habría que retomar, y hay un campo amplísimo de investigación y esperamos también los resultados de tu investigación, Lucila. ¿Alguna otra pregunta ya en Sonora? Bien, si damos entonces, vamos a abrir aquí la ronda de preguntas y comentarios por parte de los asistentes a la sala, aquí en Tijuana. Fabián, el micrófono. Gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu presentación.
Tengo como preguntas, comentarios. Una cosa muy específica. Primero, hablabas de la fuga de cerebros y del porcentaje importante de mexicanos con un nivel universitario en Estados Unidos, pero no nos dijiste dónde estudiaron, y creo que es importante saber dónde estudiaron, porque me parece que más bien tienen acceso a la universidad más en Estados Unidos, no sé si en primera o segunda generación, que también habría que ver, ¿no? Que en México, ¿no? Ahí que quería comentar algo que escuché en un medio de comunicación hace poco, un cambio de reglas del CONACYT para la repatriación de cerebros, que me pareció bastante lamentable, diciendo que se hacían cada vez más estrictos los requisitos para repatriación de cerebros, pidiendo sobre todo que los investigadores o los académicos que pudieran acceder a un programa de repatriación tuvieran ahora ya no sé cuántos años de experiencia laboral en el exterior. Entonces parece que no tenemos mucho interés en México en guardar nuestros académicos, ¿no? Y bueno, pues en general tu presentación es un poco pesimista, como vemos el escenario del país, ¿no? Parece que estamos condenados a la maquila o a la migración a Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que tal vez habría que pensar en otro tipo de escenarios de política para cambiar ese destino, ¿no? Y qué tanto tú consideras posible escenarios que se han desarrollado, tengo entendido, especialmente en países asiáticos, que tal vez tenían una vocación también como nosotros, esencialmente maquiladora, pero que vieron también la necesidad de buscar otro futuro y le han apostado a la reactivación del mercado interno. Bueno, yo intenté dar un marco muy general y desde luego apenas apuntar datos que me saltaron a la hora de estarlos analizando, pero de lo que desconozco y hasta donde he visto y conozco la literatura, pues no hay muchos estudios todavía, y ese es un gran campo, el de la fuga de cerebros. Teófilo ha hecho más trabajo sobre este tema, es un campo específico, pero en relación, entiendo, más con Sudamérica y con su país, con Perú. Yo creo que este es un campo fundamental que hay que tratar de investigar y poner sobre la mesa todos estos datos, porque pueden cambiar las políticas públicas, ¿no?, en la materia, o por lo menos deben de llamar la atención en relación con ese punto. El otro tema realmente es un tema fundamental, el de las políticas y cambiar el escenario que estamos viendo. Yo creo que es muy importante mostrar la realidad sin tapujos de lo que está pasando en el país y poner esos focos rojos que son muy necesarios para poner en la agenda de discusión nacional el tema migratorio. O sea, yo creo que tiene que posicionarse como el tema importante para el futuro del país. En ese sentido, estamos tratando, un grupo de académicos, colegas, de impulsar discusiones en las cámaras tendientes a promover la elaboración de una política de Estado en materia migratoria. Yo creo que es importante reconocernos, para bien o para mal, que somos un país de migrantes, el principal país del mundo de migrantes, y entonces tener una política integral y de largo plazo en relación con el tema migratorio y retomar experiencias de otros países. Estamos tratando de organizar con la Universidad de Oxford una conferencia internacional sobre migración y desarrollo desde la perspectiva, y esto no se había hecho, desde la perspectiva de los países emisores de migrantes. Creo que es un tema que debemos de discutir mucho, conocer las experiencias de otras latitudes, y esto nos podría ilustrar muchísimo.
Y ahora que digo de las experiencias de otras latitudes, efectivamente hay que hacer estudios comparativos. México, Corea del Sur, hemos hecho, incluso yo he hecho algún trabajo comparativo entre México y Corea del Sur, que resultan fundamentales. Corea del Sur era un país de migrantes y ahora es un país de inmigrantes. Y Corea del Sur siguió una política, aunque tenía algunos paralelismos, ¿no?, con la política mexicana, que era totalmente distinta, ¿no?, con un énfasis nacionalista fundamental. Entonces ellos no pensaban en la sustitución light de importaciones. Ellos lo hacían en un sentido mucho más profundo de apropiación realmente y generación de una base endógena de desarrollo científico tecnológico, ¿no? Y está muy ligado con este tema, ¿no?, de la fuga de cerebros. Y en ese contexto lograron entonces cambiar diametralmente la política de exportaciones. En relación con lo que yo estuve platicando, la plataforma de exportación de Corea es muy similar a la de México, pero eso en apariencia. También tiene 90% de bienes manufactureros y alrededor de 40% de alta tecnología. Sin embargo, es muy distinto el modelo coreano del mexicano y hay que comprender muy a fondo las diferencias, y creo que en el corazón de esas diferencias está una muy adecuada política de desarrollo científico, tecnológico, vinculada al desarrollo industrial, con una óptica nacionalista. Sobre este tema, yo quisiera recordar que hemos tenido 2 presentaciones en este seminario relacionadas con la preocupación sobre la pérdida de capital humano altamente calificado de la región. Una fue parte del trabajo que presentó Jorge Martínez de CEPAL, CELADI, el año pasado, y el otro trabajo que fue presentado por Juan Gavino González, investigador en ese tiempo del Centro de Estudios Avanzados sobre Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, y actualmente haciendo su doctorado en el colegio, y justamente el tema de su tesis de doctorado es seguir trabajando sobre la migración de personal calificado desde México. Teófilo forma parte de un grupo de investigadores latinoamericanos que han estado preocupados por ese tema, y tal vez la investigadora líder en el campo es Adela Pellegrino, ¿no?, de la Universidad Nacional en Montevideo, Uruguay. Y preguntas como las que plantea Fabián todavía están ausentes en estas investigaciones, que lo que hacen es darnos un panorama bastante agregado de la migración de personal calificado. No hay estudios de trayectoria, es decir, esa preocupación, dónde hacen sus estudios la gran mayoría, cómo hacen para desarrollarse profesionalmente, si ese desarrollo profesional se realiza en México o fuera de México, y cuáles son las posibilidades reales de los procesos de repatriación que tuvieron en el caso de México su auge tal vez a principios de los 90, cuando funcionó el programa de repatriación de CONACYT, buscando procesos compartidos con centros de educación superior en distintas ciudades de México, pero que hoy está en un proceso de franca declinación, ¿no? Luis Fernando. Gracias. Micrófono. Ahí viene. Te lo graban, ¿no? Sí. Por eso. Sí. Qué bueno. Bueno, primero mucho gusto, Raúl, y yo quisiera decir a título personal que me siento muy contento de participar en un seminario con estas características, y por la claridad y el rigor de tu exposición. Yo quisiera comentar que justamente una exposición como la que se acaba de presentar, me parece que trae a la mesa una parte de los motivos a discusión, una parte de los motivos del seminario a los que Manuel Ángel hacía alusión hace un momento. En primer lugar, me parece que hay un carril que tiene que ver con el rendimiento de algunas categorías que sin duda son teóricas para el análisis de los procesos económicos y de sus características en el estudio de estos fenómenos,
y que están presentadas, sustentadas con una base empírica y de observación que hay que seguir trabajando y que hay que seguir completando. Yo entiendo perfectamente que el marco global, el problema de las políticas neoliberales, el contexto del TLC y sus repercusiones nos dan posibilidad de hacer contrastes muy, muy fuertes y muy radicales. Y que eso me parece que ahora tiene que probar su rendimiento, insisto, teórico, y su rendimiento para ser explicativo, a eso me refiero cuando digo teórico, es en la parte de la explicación, cuando se hagan estudios a nivel regional, local, y se matice el panorama de esta integración de migración nacional con los Estados Unidos. No porque tenga una idea previa de cómo se da, pero tengo la intuición de que el otro carril es el de qué hacer en términos de política pública, es decir, en términos de apropiarse de este conocimiento para seguirlo generando de manera también redituable en el sentido de la comprensión, de la explicación y de la orientación de ciertos programas, por un lado, y por otro lado, para crear trabajos muy específicos. Yo pienso que los estudios de esta problemática aterrizados a los niveles regionales hacen mucha falta, porque entonces harían salir o permitirían ver sensibilidades al entorno muy interesantes en relación a la migración. Por ejemplo, la cifra que tú das sobre el tema de la calificación de la mano de obra, que es un problema que tenemos, que nos preocupa. Yo me acuerdo, Tuirán desde los años 80 empezaba a discutir esto, casi a la luz de su maestro Under Frank, aunque no quiera decirlo así, ¿no? Empezaba a discutir justamente este problema, y yo digo, mira, regionalmente, por ejemplo en Guanajuato, cuando nosotros analizamos el nivel de calificación de la población económicamente activa, encontramos que menos del 15% tienen nivel de educación superior. Y pensando, hemos hecho un estudio también a nivel municipal, y menos del 5% calificación a nivel técnico. Estoy hablando de la población económicamente activa. No creo que la población migrante, en términos de calificación, tuviera escalas significativamente más altas o más bajas. Me parece que estaría como dentro de esas características. Tenemos efectivamente un incremento de mujeres al flujo, pero lo que nos preocupa es la edad. Si el 37% de nuestros migrantes en el flujo tienen menos de 19 años, y la mayor parte de los nuevos integrantes son mujeres, y casi todas ellas en los extremos de mayores de 50 o menores de 15. Entonces, este tipo de cosas efectivamente nos dan a pensar en la necesidad de modelos de desarrollo mucho más aterrizados, y con información donde habría que probar estas comparaciones, que me parece que por lo menos ya están explícitas. Bueno, gracias. Un breve comentario, ¿no?, en relación con esto. Yo creo que es muy importante reflexionar acerca de las categorías analíticas, los conceptos, para analizar esta realidad tan compleja. Y a veces hay que volver a rescatar algunos conceptos que ya habían pasado a la historia, y hay un movimiento muy grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita pongo nada más el concepto de imperialismo y la noción de imperialismo. Hay una discusión actual, no tiene que ver con el pasado ni con la historia nada más, sino que ahora en relación con la noción de globalización hay una discusión viva, muy importante y muy seria, ¿no?, en torno a la pertinencia del concepto de imperialismo para explicar la realidad actual. Yo por lo menos estoy dentro de esa dinámica, pero hay una polémica muy amplia, muy viva y muy seria en relación con eso. La otra cuestión es que en realidad estamos ante un fenómeno muy complejo, y la necesidad de realizar muchas investigaciones tendientes a tratar de descifrarlo. Es un fenómeno
que muestra muchas diferencias cualitativas en todo el país. Ahorita estamos iniciando una investigación muy interesante con somos 5 instituciones, en donde para tratar de encontrar las diferencias cualitativas y las particularidades del fenómeno, que eso es fundamental, ¿no?, para pensar en opciones, en alternativas, en políticas públicas. Entonces, por lo menos dividimos en 3 grandes zonas al país: la zona de migración tradicional, la zona tradicional intermedia con el componente étnico, que es muy importante, ¿no?, y donde está, por ejemplo, Oaxaca, y la zona emergente, donde estábamos trabajando Puebla y Veracruz. Y cada una, y este conjunto de entidades que muestran diferencias sustanciales, nos abre un mosaico de casos. Estamos trabajando en 22 comunidades, que nos va a permitir tejer mucho más fino en el conocimiento de este fenómeno migratorio tan complejo, tan importante en la actualidad y del que conocemos tan poco. Siendo sindicalista, me puse a pensar en la cuestión de los salarios, y me parece que el debate va mucho al lado de la demanda. Entonces quizás podemos volver un poco al lado de la oferta y preguntar o reflexionar un poco sobre qué es la situación con la brecha salarial y su relación con este fenómeno. En ese contexto es muy interesante ver el último estudio de la OCDE y lo que dicen ellos francamente, y no son gente que están contra la globalización, contra la integración económica, pero señalan de que la brecha salarial entre Estados Unidos y México ha crecido de una proporción de 3:1 en 1975 a 8:1 en 2001. Y hay otro dato muy interesante, que por ejemplo el salario real contractual, o sea, el promedio de los salarios acordados a través de contratos colectivos, hoy día es la mitad de, hoy día es la mitad de lo que era en 1980. O sea, eso es un índice muy claro de qué ha ocurrido con el poder de negociación del movimiento sindical mexicano, que básicamente es una expresión concreta, ha perdido 50% de su poder. Yo creo que el énfasis que tú pones en la construcción de sujetos colectivos es muy importante, es donde tenemos que ir si queremos no solamente analizar el mundo, sino también cambiarlo. Y en eso quise comentar un poco sobre las consecuencias de esta brecha salarial, no solamente este lado de la frontera, sino también al otro, porque sí trae muchas consecuencias. O sea, y son claras, que primero, mientras los mexicanos y las mexicanas no ganan, no pueden comprar lo que exportamos nosotros, y efectivamente hemos perdido, por la falta de una política seria de parte de nuestro gobierno, hemos perdido una oportunidad de que aquí existen 100 millones de consumidores, 105 millones de consumidores, de los cuales 90% prácticamente no pueden consumir nada, no pueden comprar los mismos productos que ellos mismos hacen. Las compañeras que trabajan en las máquinas de la costura no pueden comprar las camisas. Los compañeros que trabajan en las plantas de ensamble de Ford o de Volkswagen no pueden comprar un Ford o un Volkswagen. No hay mercado interno, y como señalaste, no hay ni idea de una política de desarrollo industrial, de una política de generación de ese mercado interno. Es totalmente orientado hacia la exportación sin pensar en eso.
es interesante en ese contexto ver los últimos reportajes sobre el mercado laboral en Tijuana, donde dicen hay 18,000 plazos o 16,000 plazos y no podemos encontrar trabajadores, pero en todo el reportaje ni sale la idea de aumentar los salarios, no les ocurre esta idea a los empresarios en este momento. Ese es un índice de tan lejos estamos de un debate serio sobre una política de desarrollo industrial, aunque hay mucha industria, pero no hay desarrollo. Y eso, bueno, sin elaborar demasiado, eso también pues impacta a nosotros en términos de la cierre de fábricas que sigue. Ahora hablan mucho de China, pero siguen cerrando estas fábricas. Pero cuando se pierde un trabajo que paga $15 o $20 por hora en los Estados Unidos, no se crea un trabajo que paga $15 o $20 por hora en México. No, creen un puesto que paga $1, $1.50 por hora. Entonces hay mucha injusticia en eso. O sea, sería quizás justo que Estados Unidos no tenga todos los buenos trabajos, ¿no? Pero no estamos hablando de un repartimiento de trabajos buenos, estamos hablando de eliminar trabajos buenos, que son la base de nuestro movimiento sindical y nuestra clase media, y reemplazarlos con trabajos de mala calidad, que no ofrecen ninguna posibilidad para avance, que no ofrecen la posibilidad para los y las trabajadores de la maquila de comprar casas o comprar carros o mandar sus hijos a la universidad, ¿no? Que es el sueño de la clase media. Y eso nos ha impactado al movimiento sindical, pero yo creo que es muy interesante hablar también, y en eso yo veo otra lacuna, y no sé si hay gente acá que conocen otros estudios, pero me parece que no se están estudiando mucho el papel de los trabajadores y las trabajadoras mexicanos en el movimiento sindical en los Estados Unidos, pero ha comenzado a tener un impacto muy fuerte en algunos sectores, obviamente más que otros, no tanto en la industria manufacturera, que es la parte que está disminuyendo, pero sí en la industria de servicios, en la hospitalidad, en la construcción, en sectores de salud. Hay una fuerte y creciente presencia, y yo creo que, siendo quizás un poco más optimista, que eso sí ofrece posibilidades para porque esos son instituciones que sí estamos involucrados en la política, estamos fuertemente involucrados en el debate sobre la reforma de la ley migratoria, sobre las necesidades de cambios en la política de esta administración. Hemos abogado fuertemente en foros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OIT por un mayor respeto por los derechos de trabajadores inmigrantes. Entonces, bueno, ahí concluyo, pero me gustaría tener un poco más reflexión sobre esta cuestión de la brecha salarial y las posibilidades de la utilización de los sindicatos como parte de ese proceso de construcción de sujetos colectivos en los Estados Unidos y quizás también en México, ¿no? Otro sueño quizás, pero ahí dejo. El tema, Ben, es fundamental, ¿no? El que estás planteando. Creo que es muy importante para reflexionar en torno a este tema, tratar de entender o de comprender cuál ha sido la política de Estados Unidos en relación con los tratados de libre comercio y qué es lo que realmente se está buscando, ¿no? Desde Washington. Claro, no, pero ¿qué es lo que están buscando? Realmente ¿qué es lo que buscan? Yo he leído varios trabajos que me parecen muy importantes porque apuntan a temas cruciales. El primero es: la estrategia de Estados Unidos ha sido recuperar el mercado interno más grande del mundo, que es su propio mercado interno, cuando estaba siendo de alguna manera copado, invadido por
Corea, China, en fin. Entonces, la tirada ha sido la recuperación del mercado interno de Estados Unidos, abaratando de manera o compensando el problema de productividad que tenían en Estados Unidos a base de la estrategia más sencilla, pero de más corto plazo, que es buscar fuerza de trabajo barata y que tiene que ver con la idea de la maquilización. Y para mantener la maquila y esta estrategia de maquila, se necesita tener las fronteras cerradas al flujo de fuerza de trabajo, porque mantiene los diferenciales salariales y abarata el costo de la fuerza de trabajo. Incluso, porque ha habido algunos estudios hasta subsidiada por el gobierno mexicano. Entonces, entendiendo pues un poco esta estrategia y las posibilidades, yo creo que se puede pensar en cómo atacarla, cómo combatirla, pero primero hay que entender esta dimensión estratégica. Y desde luego yo creo que es muy importante el papel de los trabajadores en este proceso. En el caso de la maquila están totalmente desvalidos, ¿no? Una de las condiciones, ¿no?, de su operación, además de que son empresas muy volátiles, que se pueden mover de un lado para otro, pero prácticamente no tienen sindicalización. Y en el caso de Estados Unidos, pues yo creo que es muy importante ver dónde hay posibilidades de sindicalización y cómo se puede avanzar un poco en esa perspectiva. Pero un punto central de la lucha tiene que ser la apertura de fronteras, porque es la única manera en que se puede reducir la brecha salarial. Ahora, hay que entender que el problema de fondo, y en esto coincido con mi colega Steven Castles, es la brecha norte-sur. Si no se disminuye, no hay forma de controlar la migración, y no hay forma también de reducir las brechas salariales. Pero en el caso, por ejemplo, de estrategias como las que se dan al interior de la Unión Europea, donde se han abierto las fronteras, las diferencias salariales inmediatamente disminuyen y no se mantienen, ¿no? Entonces, ahí hay un punto también importante al que hay que dirigir las baterías y que pueden estar como banderas, ¿no?, de lucha sindical. Alejandro. Sí. Gracias, muy amable. Mi nombre es Alejandro Román, soy del Colmex. Yo estoy trabajando el tema de la migración infantil y mi pregunta va en ese sentido. Quiero saber si se tiene alguna idea o aproximación de qué proporción de migrantes mexicanos menores de edad, ya sea de la primera, segunda o tercera generación, están trabajando y o estudiando en Estados Unidos y en qué niveles se encuentran. Lo único que tenemos es el dato que seguramente conoces de CONAPO. Perdón. Con respecto a lo mismo, tengo una pregunta en términos de lo que es la mano de obra infantil migrante. Si su asociación tiene algún tipo de cosa contemplada al respecto, porque está creciendo y se sabe que a niveles alarmantes, ¿no? La pregunta es para usted. Sí. Bueno, yo creo que eso es muy vinculado a todo este tema de deterioro de calidad de trabajo que realmente no es tanto un rescate del mercado interno, ¿no? Porque tenemos el mismo problema de estancamiento ahorita de salarios reales, de pérdida de trabajos en el sector manufacturero, que históricamente ha sido el motor de generación de empleos de buena calidad. Hemos perdido 3 millones de puestos en esta administración política. Y claro que hay un gran, como mencionaste, claro que hay un gran subsidio, ¿no? Un transfer enorme de recursos de una población a otra. No mencionamos, por ejemplo, tampoco el subsidio que existe en el caso del seguro social, ¿no? O sea, hay millones de trabajadores que
están trabajando con números falsos de seguro social y le descuentan 7.5% de su salario, y ese dinero va a un fondo, ¿no? Y nunca regresa a los trabajadores. Y aunque hay un mecanismo muy oscuro para hacerlo, pero ya después de conseguir la legalización se puede teóricamente conseguir ese dinero, pero nunca sucede, ¿no? Entonces se ha acumulado un fondo de más de unos 375 miles de millones de dólares, y la gran mayoría de eso, eso es dinero que es de los trabajadores inmigrantes que nunca va a llegar a ellos, ni para sus propósitos personales, ni tampoco para proyectos de desarrollo. El trabajo infantil sigue siendo un problema, particularmente en el sector agrícola. Ese problema vinculamos con un proceso mucho más generalizado de deterioro de calidad de trabajo y deterioro de respeto por derechos laborales, que ha sido muy bien documentado, por ejemplo, por Human Rights Watch en un reporte que salió hace como 2 años. El sector agrícola, por ejemplo, no está sujeto a regulación laboral a nivel federal, ¿no? Entonces eso cae en los estados y no existen mecanismos federales para defender los derechos de las y los trabajadores en ese sector. Entonces, y los estados en muchos casos tampoco están adecuadamente preparados para contrarrestar el trabajo infantil. Bueno. Sí, sobre el tema de los infantil o de menores, si lo consideramos como un poco más amplio el concepto, en la sesión anterior Kisam hizo una presentación en la que justamente se refirió a la situación de los jóvenes de origen mexicano y guatemalteco, si no me equivoco, en la agricultura de California. O sea, es un estudio bastante acotado, y justamente hablaba de parte de estos problemas, el acceso a la educación y las posibilidades de promoción y desarrollo de estos jóvenes, ¿no? Guillermo. Una pregunta, Guillermo Alonso, Colegio de la Frontera Norte. Mi pregunta viene un poco, hablando de asimetrías, imperialismo. Un poco la reflexión va sobre la experiencia zacatecana, el tipo de actor social económico que viene de Estados Unidos a invertir en Zacatecas. O sea, nos estamos quejando a lo mejor del capitalismo salvaje, pero de repente estamos reimportando capitalistas salvajes para México, ¿no? Entonces un poco va por ahí. Pero antes quiero lo de la asimetría. Muchos estadounidenses te dicen, sí, hay asimetrías, pero a mí no me dejan comprar casa o propiedad en la frontera, por ley, tengo que pedir un fideicomiso, lo cual a mí también me suena eso. Y el migrante mexicano, o ya con papeles legalizados, o sea, ni siquiera necesariamente nacionalizado estadounidense, sí puede comprar propiedad del otro lado. O sea, que son las asimetrías que hay que estudiar, ¿no? Y que a veces paran las inversiones, ¿no? Pero la pregunta va sobre eso. Observando muchas veces el regreso del migrante, muchas veces uno ve un actor social que lo que le interesa a veces es recordarle a todos de que sí ha sido un migrante exitoso, ¿no? Y es legítimo, o sea, el migrante que regresa y necesita socialmente manifestar que le ha ido bien. Pero entonces mi pregunta va sobre las inversiones, los inversionistas, etcétera, etcétera. En Zacatecas la experiencia que se tiene, y esto a lo mejor tendría que ver con el concepto de lucha de clases, que a lo mejor, y de conciencia de clases, que habría que trabajar también de cara al futuro, ¿no? ¿Cuál es el actor empresarial o inversor que está viniendo de Estados Unidos, por ejemplo, a Zacatecas? ¿Alguien con conciencia de clase que se acuerda todavía de sus orígenes, que tiene a lo mejor una idea de una inversión solidaria, o ustedes están a lo mejor recibiendo otro tipo de señal o captando otro tipo de información y están viendo un actor económico que ya se olvidó de sus orígenes, que no tiene ninguna solidaridad de repente y que lo que le mueve es a lo mejor un comportamiento de lo que yo llamo capitalista salvaje, ¿no? Que el modelo gringo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia en Zacatecas? Bueno, la verdad es que todavía es algo muy incipiente y no lo conocemos muy a fondo.
Estamos ahorita, bueno, y es un pequeño comercial, haciendo un libro en donde hay un capítulo, un ensayo teórico de Jorge Durand sobre la teoría del retorno y un trabajo empírico de Jan Papail sobre las inversiones de los migrantes que retornan, más o menos en qué áreas. Ahora, es un estudio nada más a nivel muy general, que no permite captar esta otra dimensión, ¿no?, a la que estás haciendo referencia. Ahora, yo lo único que podría comentar en relación con esto, porque habría que estudiarlo, ¿no?, y yo tampoco quiero hacer apología, ¿no?, de los migrantes, ni tener una visión demasiado romántica, ¿no?, de lo que podía pasar. Y aquí efectivamente hay muchas ambivalencias en su conciencia, en el desarrollo de su conciencia, porque han pasado muchos de ser campesinos asalariados y después empresarios. Y ya hay una clase empresarial importante de origen zacatecano en Estados Unidos. Sin embargo, ellos tienden a pensar hacia México de una manera un poco distinta en lo que nosotros hemos visto y las conversaciones que hemos tenido con empresarios migrantes. Por un lado, invierten en obras sociales, o sea, son los que más aportan muchas veces al programa, por ejemplo, 3x1. Y son muchos de los que están además en las federaciones de estos empresarios. Y ahora están tratando de hacer inversiones con el problema de que ya que van a hacer una inversión, tiene que ser una inversión productiva y tienen que obtener una ganancia. De otra manera, ellos prefieren destinarla a inversión social, ¿no? Eso es algo que apenas está comenzando. Los proyectos que se están viendo son proyectos que en principio son viables. Hasta donde se están pensando, por ejemplo, hay un proyecto de crear una mezcalera, ¿no?, una producción de mezcal en Zacatecas, en donde, bueno, está diseñado muy empresarialmente el proyecto, y pues no veo que haya tampoco una visión distinta de la de cualquier otro empresario en cuanto a las posibilidades que tiene de desarrollo de la empresa, ¿no? Y desde luego el móvil es la ganancia en ese caso. Y es bueno, pero sí, así es como se está pensando, pero yo no diría así de verlos como que van a ser peores, ¿no?, o que otros empresarios. No es, y eso sí sería importante, y eso sí lo planteé en un punto, no es el tipo de inversión maquila, ¿no?, donde realmente ese sí es el capitalismo salvaje, ¿no? Ellos no están pensando en maquila, solamente en Guanajuato, que se estuvo el programa de Mi Comunidad, se pensó en ese tipo de proyectos, y hasta donde sé, es un programa que ya ha venido decayendo. Los de Guanajuato son los salvajes, entonces. No, pero esa es una iniciativa del gobierno. Es una iniciativa del gobierno, ¿no? Si me permites, no, yo quisiera dar un poquito de información, ahorita que mencionabas el trabajo de Guanajuato, del programa Mi Comunidad, que se arrancó en la administración anterior con migrantes, y se echaron a andar alrededor de 15 maquiladoras. Una más fue ya en esta administración, pero de las 15, yo quería platicarles la experiencia de nosotros en ese sentido, porque nos pusimos a evaluar el trabajo lo que se hizo con ello. ¿Y qué pasó? Desaparecieron, ¿no? Solo está funcionando una de las 15 que se echaron a andar, y nosotros encontramos varias situaciones. Una, bueno, pues que en realidad nuestros migrantes no son empresarios y no saben lo que es ser empresario, no saben lo que es, piensan que el poner una cantidad de dinero en un mes van a empezar, ahora sí que de la misma inversión hay que estar tomando, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una parte, nuestros migrantes, los que invirtieron, son migrantes que ya tienen ya tienen residencia, ¿sí? Se agruparon y pusieron una parte ellos y otra parte el gobierno del estado,
pero resulta que la mayoría querían que sus familiares fueran los que coordinaran, los que trabajaran en la empresa y los que la dirigieran. Y bueno, pues los familiares de nuestros migrantes son gente que trabajaba en el campo y tampoco estaba acostumbrado a estar 8 horas en una maquiladora, ¿sí? Y con la mano en la cintura se les hacía fácil irse a desayunar, a las mujeres llevarse a ir a hacer la comida y se dejaba, y entonces no había una cultura de que hay que entregar un trabajo y lo tengo que terminar y lo tengo que entregar determinada cantidad, ¿no? También el estar entre familiares ocasionó pleitos entre ellos y tampoco permitió que las maquiladoras funcionaran. Y por otro lado, nunca hubo un plan de negocios. No se arrancó con un programa, con un proyecto concreto, bien establecido, en donde dijéramos, bueno, la inversión que se va a realizar la voy a recuperar en 2 años y yo sé que tengo que estarle poniendo, ¿no? Para que pueda yo mantener eso. Y tampoco tenían ellos, porque encontraban algún familiar o algún amigo en Estados Unidos que les dijo que les iba a comprar la producción, con eso ya decidían que se podía hacer, ¿no? Y entonces, ¿quién y durante cuánto tiempo y cómo se iba a mantener esa empresa? Se mantuvo por unos cuantos meses, máximo 1 año, fueron las que más duraron y ya desaparecieron. Entonces, definitivamente hay que hacer otro tipo de trabajo y otro tipo de proyectos con ellos, pero planeándolo, viendo el tipo de inversión, los créditos que se pueden dar, cómo se les pueden dar, porque también ellos piensan que, les digo que al mes hay que empezar ya a retirar recursos de la empresa, ¿no? Entonces, tiene que haber un plan de negocios, tiene que haber una estrategia de vinculación con las diferentes instituciones que se tengan en el Estado, en el caso de nosotros, con desarrollo económico, con COFOSE, que es Fomento al Comercio Exterior, COFOSE con CEFIDE, que son el sistema de financiamiento de créditos, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer un buen trabajo, pero sobre todo de planeación y de información y orientación con ellos, ¿no? No es tan fácil ser empresario. Son algunos comentarios de la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Sí, para ilustrar un poquito de las inversiones guanajuatenses, el día de hoy por la noche están llegando una delegación encabezada por Salvador Pedrosa de Ocampo, Guanajuato, presidente de la Cámara de Comercio de La Villita en Chicago. Él trae 3 proyectos que va a presentar a las autoridades del gobierno de Guanajuato, la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica. Uno acerca de salud, de una clínica en una comunidad, otro para establecer comunicaciones con los paisanos y su familia a través de las farmacias del ISEG, ellos lo están planteando así, y otro, un programa sobre la prevención de adicciones. Salvador Pedrosa es un hombre que tiene 30 años viviendo en Estados Unidos y que allá terminó la secundaria. Y sin embargo, ya tienen varios negocios exitosos y traen ese tipo de programas. Ahora creo que también está manejando un programa de viviendas a través de una fundación de allá. Gracias, Arcelia. Y bueno, entonces, en aras del tiempo, daríamos por terminada aquí la ronda de preguntas, comentarios y réplicas de esta primera presentación. Le reitero mis agradecimientos a Raúl por su exposición y haríamos un receso.